Vanessa Luca Rechieri junto con mis compañeras Nailis Abreu y Raquel Terán les estaremos hablando sobre la respiración celular, la fermentación láctica y etanólica y las células facultativas. La respiración celular. La respiración celular no es más que un proceso catabólico por el cual la célula obtiene energía o ATP por medio de distintas biomoléculas, como puede ser la glucosa. Existen dos tipos de respiración, que son la aeróbica y la anaeróbica. La aeróbica es la que se da por la presencia de oxígeno y la anaeróbica es la que se da por la ausencia de esta. Para realizar el proceso de la regulación de la respiración celular se deben realizar tres etapas, o debe pasar por tres etapas, que son la glucólisis o glicólisis, que sucede en el citosol, el ciclo de Krebs, que sucede en la matriz de la mitocondria, y la fosforilación oxidativa, que sucede en la membrana interna de la mitocondria. Bueno, tenemos la glucólisis, que es esta. Bueno, aquí en la glucólisis primero decimos que esta molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos, al pasar por la glucólisis se va a romper o se va a dividir en dos moléculas iguales, que van a ser los piruvatos. Aquí tenemos 3 moléculas de carbono, 3 átomos de carbono y 3 átomos de carbono. Al hacer este proceso se va a tener como resultado 2 NAD+, que por el proceso de reducción se va a llevar a 2 NADH. Entonces, como resultado final de este proceso, vamos a tener en 2 ATP y 2 NADH. Luego aquí tenemos que también, para continuar el proceso de respiración celular, tenemos que este grupo carboxilo se va a desprender o se va a liberar del resto del piruvato. Se va a convertir en dióxido de carbono o CO2. Luego este grupo acetilo que queda aquí se va a unir a una coenzima A para convertirse en acetil-CoA. Aquí, al hacer este proceso, se van a dar 2 moléculas de NADH. ¿Por qué 2 moléculas? Porque los piruvatos realizan el proceso 2 veces. Y el grupo del acetil-CoA pasa por el ciclo de Krebs y luego, junto con este ácido oxaloacético, van a dar origen al ácido cítrico. Y al irse realizando este ciclo, se van a ir desprendiendo ciertas sustancias que le van a dar energía a la célula, como el NAD+, que se va a convertir por el proceso de reducción en NADH. Esto va a ocurrir 3 veces, pero como los piruvatos realizan este proceso 2 veces, entonces serían 3. Nos van a dar como resultado final 6 NADH+, NADH. Y aquí también vamos a tener el GDP, que se va a convertir en GTP y posteriormente en ATP. Por eso vamos a tener aquí 2 moléculas de ATP como resultado final de esto. Y vamos a tener también el FAD, que luego se va a llevar a FADH2. Y vamos a tener aquí 2 FH2. Bueno, entonces como resultado final vamos a tener 6
NADH, 2 ATP y 2 FADH2. Entonces, por último vamos a tener a la fosforilación oxidativa, que esto no es más que el proceso por el cual el NADH y el FADH se oxidan y al oxidarse se da o se crea un gradiente de protones, el cual se va a dar a través de la membrana interna de la mitocondria. Además, este gradiente se va a utilizar para producir ATP. También debemos conocer que por cada NADH vamos a tener 3 átomos de ATP y por cada FADH vamos a tener 2 átomos de ATP. Entonces en el resultado final sería, contando la etapa de la glucólisis y el ciclo de Krebs, serían 4 ATPs, 10 NADH y 2 FADH. Y luego vamos a realizar una multiplicación. O sea, vamos a agarrar las 10 NADH y las vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué por 3? Porque por cada NADH, como ya dije, por cada NADH me van a dar 3 o va a dar como resultado 3 átomos de 3 moléculas de ATP. Entonces me daría de 20 a 30 moléculas de ATP por estas 10 NADH. Entonces, en las 2 NADH, las 2 FADH, las vamos a multiplicar por 2 debido a que el FADH, por un FADH me van a dar, o voy a tener como resultado 2 ATP. Entonces van a ser de 3 a 4 ATP. Entonces, como sumando todos estos ATP, como resultado final vamos a tener entre 27 a 38 ATP para una célula. Entonces, no es muy común que llegue al número máximo, o sea, 38 ATP. Normalmente no sucede, porque alguno que otro ATP se pierde en el proceso. Entonces, normalmente se dice que es de 27 o 29 a 36 ATP. Gracias. Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Naelis Abreu y en este video hablaremos de dos procesos resultados de las moléculas de piruvato, siendo este producto del proceso de glucólisis. Hablaremos de fermentación láctica y fermentación alcohólica. Pero antes, el término fermentación. La fermentación hace referencia a la obtención de energía en forma de ATP, por la degradación de una glucosa o de nutrientes orgánicos en ausencia de oxígeno, es decir, en anaerobiosis. La fermentación comienza con una glucosa. Esta glucosa se degrada a través del proceso de glucólisis, ya antes explicado en otro vídeo, que dará lugar a 2 piruvatos. Este piruvato tendrá 3 rutas. Una en las condiciones en donde hay abundante oxígeno se convierte en acetil-CoA para luego entrar en el ciclo de Krebs y posterior en la cadena de transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria, generando abundante ATP y la oxidación de los carbonos del piruvato hasta CO2. Pero cuando no hay suficiente oxígeno, los productos de la glucólisis entran en el proceso de fermentación. La fermentación láctica comienza con células bacterianas o células musculares, consumiendo una glucosa o carbonos relacionados. Este consumo se da a través de la glucólisis y el objetivo será que esta molécula de piruvato de 3 carbonos sea convertida a ácido láctico, otra molécula de 3 carbonos. Por cada glucosa oxidada mediante el proceso de glucólisis, 2 moléculas de NAD son reducidas a NADH. Son reducidas a estas moléculas de NADH
y se obtienen 2 piruvatos y 2 ATP a partir de 2 moléculas de ADP, siendo el resultado neto de la glucólisis y siendo el rendimiento energético de este proceso. La molécula de NADH tiene que ser deshidrogenada y ser convertida nuevamente en NAD, como un proceso de reciclar el NADH a NAD. Este es un proceso alternativo para la reoxidación de NADH a NAD. Para que NADH vuelva a ser NAD, el resultado de la glucólisis, que es el piruvato, debe reducirse a lactato. Este proceso es catalizado por la enzima responsable, la llamada lactato deshidrogenasa, que va a convertir estas 2 moléculas durante la fermentación láctica en ácido láctico o lactato. Y este será el resultado final de la fermentación láctica. La fermentación láctica, las bacterias responsables son las bacterias acidolácticas, ¿no? Estas bacterias pertenecen a un gran grupo heterogéneo de bacterias que usualmente tienen forma de cocos y bacilos, son bacterias gram positivas. No son productoras de catalasa y no esporuladoras, inmóviles y anaeróbicas, capaces de sintetizar el ácido láctico a partir del piruvato producido en la vía glucolítica. Existen varios géneros de bacterias, entre ellas Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Streptococcus, entre otros, dentro de las cuales existen especies como homofermentativas y heterofermentativas. Las bacterias acidolácticas homofermentativas producen a partir de una glucosa consumida 2 moléculas de ácido láctico, mientras que las bacterias acidolácticas heterofermentativas producen una molécula de ácido láctico y otra de dióxido de carbono o etanol. La fermentación láctica ha sido de gran impacto y gran importancia en la industria, ya que estas fermentaciones ácido-lácticas, debido a distintas bacterias y hongos, el hombre las ha aprovechado a nivel mundial para la producción de productos alimenticios, entre los que destacan el yogur, el repollo fermentado, los pepinillos, las aceitunas, los vegetales encurtidos, algunos tipos de queso y leche fermentada, algunas carnes y cereales fermentados. Esta fermentación ácido-láctica no solo es realizada en los productos alimenticios, también en nuestro organismo, en las células musculares. Esto es común a través de una sesión larga de ejercitación después de varios días de inactividad. Cuando las células musculares se ejercitan, se agotan las reservas de oxígeno. Esto se ve evidente tras la fatiga muscular. Luego estas moléculas musculares comienzan a fermentar, es decir, a respirar sin oxígeno, liberando el ácido láctico que puede acumularse. De igual manera, existen distintos tipos de fermentación, como pueden observar. Entre las más comunes, fermentación homoláctica. En esta, el producto final solo es ácido láctico, mientras que la fermentación heteroláctica y maloláctica tienen como producto final ácido láctico más otros compuestos, como ácido acético y fórmico. Ok, vamos a la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es el proceso bioquímico en el que se producen etanol y dióxido de carbono. Para esta fermentación alcohólica es necesaria la producción del piruvato, al igual que la fermentación láctica, producida como resultado final de la glucólisis, que ya antes lo mencionaba. Luego, en esta ruta se van a obtener 2 piruvatos, 2 moléculas de NADH más H+, y 2 ATP a partir de los ADP. Entonces, esto comienza, al igual que la fermentación, con una glucosa. A través del proceso de glucólisis que dará resultado un piruvato. Luego este piruvato entra a la fase de fermentación, a la fase fermentativa, donde la enzima responsable de este proceso es llamada piruvato descarboxilasa. El piruvato se descarboxila y se desprende una molécula de CO2 para luego convertirlo en acetaldehído.
Este acetaldehídro es convertido en etanol a través de la enzima responsable alcohol deshidrogenasa. Es así como el producto final de todo este proceso es etanol y ATP. Los organismos productores de fermentación, entre ellos están las levaduras y bacterias como Pseudomonas. Y al igual que la fermentación láctica, la fermentación alcohólica ha sido de gran impacto en la industria, ya que se han utilizado en la elaboración de vinos, cervezas y destilados como whisky y ron. Esta enzima que vemos aquí, la enzima piruvato descarboxilasa, es conseguida en levaduras de cerveza y también en la panificación. Y esta otra molécula, la molécula de CO2, dióxido de carbono, también es encontrada en los gases de distintas cervezas con alcohol, de distintas cervezas alcohólicas, y en las panificaciones, que es la que hace que este pan adopte una forma esponjosa y tenga esos pequeños huequitos que vemos. Y es así como cada una de estas enzimas las podemos encontrar a nivel de las industrias, no solo ahí, sino en otros campos médicos, entre otros.